Deshonra, fíjese qué significa: cosa que quita o mengúa la dignidad, la estima y el respeto de alguien y de otro. ¿Eso qué significa? Que la persona, el vaso, el instrumento de deshonra es el que aparta a los hermanos, es el que aparta a los amigos, es el que habla a las espaldas. ¿Sí me explico? Usted nada más haga una prueba cuando alguien habla mal de alguien y usted piensa que no es cierto. Dígale a esa persona: voy a invitar de quien estás hablando para que lo digas a frente. ¿Y sabe qué va a hacer esa persona? No va a decirlo frente a frente, no se va a parecer, porque lo que ella intenta es menguar la estima, la dignidad de alguien, el respeto por algo o por alguien. Esa es la deshonra. Santo es el nombre del Señor. Reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Instrumento de justicia, a su nombre de la gloria. ¿Cuántos hoy quieren ser instrumento de honra? ¿Cuántos quieren ser instrumento de justicia? Fieles en la casa de Dios. Que cuando el malo te quiera confrontar, diga: a esa mujer, a ese varón yo lo conozco, yo sé quién es un hijo de Dios, es un escogido de Dios, con él no me puedo meter, a él no le puedo hacer nada, porque es un instrumento de justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Instrumento de honra o deshonra. Amén. Solamente dos vasos hay, solamente dos líneas, solamente dos destinos. Y para eso leemos 2 de Timoteo 2:20 al 22. Lea fuerte conmigo la palabra. Dice de la siguiente manera la palabra del Dios Todopoderoso: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ocupe su lugar, por favor. Dos instrumentos, dos caminos: instrumento de honra o instrumento de deshonra. Solamente Dios, ¿verdad? Acá a través del apóstol Pablo habla a un pastor más joven y le da ciertas exhortaciones, ciertos consejos, porque la Biblia dice que Dios conoce a los suyos. Amén. Dios sabe cuáles son sus hijos. Dios conoce quién está, ¿verdad? Su corazón, ¿verdad? Dispuesto para buscar su rostro, su presencia, que se duele del pecado, que se duele de la maldad, que llora cuando fracasa, amén. Que no se vuelve un tirano, sino alguien que siempre la preciosa palabra de Dios le está redarguyendo. Por eso el día de hoy nosotros sabemos, amén, que el vaso de honra, dice, se aparta de la iniquidad. Y no hay de otra. Una ocasión se preguntaba si se tenía que cosechar, ¿verdad?, el trigo y la cizaña, si se tenía que cortar, y decía no, porque se parecen mucho el trigo y la cizaña. Deja que al final del tiempo, ¿verdad?, cuando sea la gran siega, sea Dios el que coseche el trigo de la cizaña. Por eso usted y yo debemos de valorar qué instrumento queremos ser. 2 de Timoteo 2:19, lo leemos de nueva cuenta, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice: conoce el Señor
a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Entonces, iglesia amada, esto no es una religión más, sino esto es un camino de salvación personal. Muchas veces el hombre, ¿verdad?, le es más fácil señalar el error, la falta del vecino, del ministro, del pastor, del hermano, de la hermana, pero el Hijo de Dios no actúa de esa manera. El Hijo de Dios está más preocupado por su relación personal entre Él y Dios, porque Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe, amén. Para Dios no hay nada oculto. Y yo le pido al Señor que yo como ministro, Dios me conozca que soy suyo, amén. Más que el maligno, porque también el maligno ubica a la gente y sabe quién es quién. Y a veces el ministro, el cristiano, le da gusto, ¿verdad? Cuando el maligno está ahí, ¿verdad? Y de pronto dice: contigo no me meto, a ti no te toco, yo te miro, yo sé quién eres, y como que no tengo entrada ahí, nos da gusto. Pero lo que más nos debe de dar gusto es que Dios nos conozca como sus hijos, como su vaso, como su siervo, amén. Y esta palabra no acusa a nadie, pero si en algo tenemos que mejorar, dile: Dios, esto no se trata de yo mirar al hermano, a la hermana X, esto se trata que usted me mire a mí, y quiero ponerme, ¿verdad?, como un vaso de honra, porque tú me conoces. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele porque Él vive. Glorifique al Santo de Israel. Diga conmigo: el vaso de honra se limpia. El vaso de honra se duele. El vaso de honra llora. El vaso de honra construye. Ayer en la noche me hablaba una hermana: cada día tenemos más trabajo, y yo agradezco porque ustedes acá han asumido responsabilidad, no con el pastor ni el líder, sino han asumido responsabilidad con el Dios Todopoderoso. Eso es lo importante, que usted crezca en eso, amén, porque Dios le conoce, ¿sí me explico? Sabe todo, aún lo más secreto del corazón del hombre, Dios lo conoce. Por eso el día de hoy tomemos en serio cada día esto. Fíjese, 2 de Timoteo, un poco atrás, 17 y 18. Santo es el nombre de Jesucristo. Lea conmigo fuerte, dice: y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando un vaso, instrumento de deshonra, actúa, escúcheme, dice la Biblia que actúa como gangrena. Es el que va a hablar de chisme, es que va a hablar en contra del líder, del pastor. ¿Sí me explico? El que se va a sentar a la mesa y va a empezar a meter, a apoyar ahí, a tratar de trastornar. ¿Sabe qué es la gangrena? La gangrena es cuando la carne ya se muere, se pudre. Es como a veces el cáncer, ustedes conocerán mejor que yo. Y eso empieza a morirse y a pesar, y se tiene que desechar. ¿Sí me explico? Por eso debemos de cuidar. Acá menciona 2 nombres, Himeneo y Fileto. Usted y yo no seamos, ¿verdad?, vaso de deshonra, sino que al contrario. Le digo, esta mujer me hablaba y tenía cierta rencilla con el pastor de detalles, y le digo: siga el ejemplo de Cristo, acepte lo propio, cállese, perdone, ame, no guarde rencor. Ella pensaba que le iba yo a tirar al ministro, que iba a decir: sí, él está mal y actúa mal. No, y lloraba, y al final, ¿saben qué me dijo? Sí, está bien. Le digo, y ahorita terminando de hablar, órele al Señor que sane sus heridas, que limpie su corazón, para que usted sea un vaso de honra. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele a Dios porque Él vive. Eso es personal entre usted y Dios, nada más. Y el que es vaso de honra entiende lo que estoy hablando.
y va a sanar su corazón y su vida, y va a servir para hacer otro ladrillo más y construir, va a servir para hacer la sombra, va a servir para hacer la protección, va a servir para liberación. Al nombre de Cristo, dele gloria. El otro extremo, diga, también hay instrumentos de deshonra. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, iglesia amada. Aquí se menciona a dos personas, ¿verdad? Himeneo y Fileto. Pablo fue fuerte. Pablo, el ministro de Dios, fue duro. ¿Sí me explico? En una ocasión a uno de plano lo mandó, ¿verdad? Lo entregó a Satanás. Dice, para que su cuerpo muera, pero tal vez, dice, su alma, su espíritu se salve. Nosotros a veces, ¿verdad?, queremos actuar de esa manera, mas no. Dios ha puesto la paz de Cristo, el amor de Cristo. Al final Dios es el que va, ¿verdad? Su palabra va a decir, tú eres vaso de honra o eres vaso de ¿qué? De deshonra. Santo el nombre de Cristo. Esos dos personajazos que Pablo menciona, ¿saben qué estaban diciéndole a la iglesia, a las personas? En lugar de aceptar la palabra de Cristo, ¿sí me explico? Que le dijo a Marta y a María, ¿verdad? Cuando le preguntaron si creían, ¿verdad?, en la resurrección, ellas creían, ¿sí me explico? Y Jesús dijo, ¿verdad?, que daba su cuerpo y que se iba a levantar con gloria y poder, y resucitó. Pues estos transformaban a la iglesia, le metían doctrinas diferentes. ¿Y saben qué le andaban enseñando a la iglesia? Que la resurrección ya había sucedido, que la resurrección no era física, sino era del corazón. Fíjese qué herejía tan terrible. De esa manera actúan los vasos de deshonra. Usted debe tener cuidado. Una hermana, una ocasión me dijo, la hermanita tal me visita. Normalmente visitan mucho. Se meten en las casas y ahí está mucho tiempo, no para orar, no para ayunar, sino para estar, habla y habla y habla. Usted tiene que tener cuidado. Y dice, me está visitando mucho, pero ya no me gusta, porque siempre viene y me habla de la hermana X, me habla del hermano Y, me habla, le digo, oiga, y se echa sus tacos al pastor, y nada más como que se sonrió y dijo, sí, también de cuando, pues al pastor le toca, se echa su taco al pastor. Santo el nombre de Cristo. Yo no sé qué hacer, me dice, porque yo sí la quiero recibir, convivimos y eso, pero lo otro no me está gustando. Y le enseñé una calcomanía que dice, cuando me visites háblame de Cristo y no de chismes. ¿Sí me explico? Le digo, pues enséñeselo de nuevo y dígaselo literalmente. La volví a ver después y me dijo, ¿qué pasó con la hermanita? Dice, desde que le dije, cuando vengas acá no quiero escuchar chismes, no quiero escuchar, ¿verdad?, cosas que no me van a edificar. Dejó de venir. Ya nunca más se volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque es un vaso de deshonra. Hay poder en la sangre de Cristo. Alabe a Dios porque Él vive, y glorifíquele, porque su misericordia es para siempre. Y eso me sorprendió. Mire, yo le voy a platicar, y estos testimonios normalmente son reales, que hemos visto. Él era un evangelista del Señor. Él gritaba, hablaba más fuerte que yo, no hombre, se comía el micrófono y hablaba la palabra con mucha fuerza. Pero había un problema con él. Él había sufrido un abuso de que había sido niño y no había podido ser liberado, y él luchaba, y lastimosamente todo sale a la luz. Después este varón, yo veía que ganaba algunos para Cristo, algunos nuevos, y los discipulaba y los llevaba, y parece que el fruto que él iba a dar iba a ser bueno, pero a razón del tiempo ni él ni los que discipuló fueron buen fruto. Todos se cayeron, todos se perdieron. Y yo me preguntaba ¿por qué no pudo dar si él hablaba de Cristo y a personas, ¿verdad?, les hablaba de la palabra, y por qué al final no pudo dar buen fruto? Diga usted, porque era un vaso de deshonra. Él pensaba que como la gente no sabía su vida, podía pasar por alto, pero ante los ojos de Dios todo está completamente abierto, y es ante el cual debemos de dar cuentas. Santo es el nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive. El instrumento de deshonra pervierte el evangelio y causa estragos en la iglesia. Santo el nombre del Señor. Normalmente eso es lo que hace. ¿Sí me explico?
El instrumento de deshonra es el que a mí, mi hermana, mi hermano se pelea con el prójimo y no más le vuelve a hablar por teléfono y se enoja, ¿verdad? Y tiene rencor en su corazón y todavía se justifica. No, yo no odio a nadie. Pero ¿cómo no vas a odiar a nadie si ni siquiera le hablas, no le visitas, dejaste de mirarle, hablas mal de él? ¿Sí me explico? Ese es un vaso de deshonra. Poder en la sangre de Cristo. El vaso de honra perdona. El vaso de honra recibe el oprobio. El vaso de honra con la palabra también identifica cuando alguien anda enseñando una doctrina diversa. Vi apenas un video, es reciente, donde exaltaba una secta, una organización a su apóstol. Y digo nombres porque es conocido. Le dicen Nason Joaquín, se llama Luz del Mundo, que no tiene de luz nada, ni del mundo impacta nada, pero la gente está atrapada. Y veía que lo acaban de subir y me sorprendí porque digo, ¿cómo subieron ese video? Si este hombre está siendo condenado por tantos delitos criminales o penales aquí, ¿sí me explico? Los delitos criminales en Estados Unidos acá son cuando alguien viola, cuando alguien utiliza pornografía, graba a niños pequeños, ¿sí me explico? Viola a niños, es algo terrible, es de lo peor. Ese líder está en la cárcel, es un vaso de deshonra. Pero me sorprendía porque decía, si tú no respetas al siervo de Dios, ni escribas nada. Y todos los que escribían eran los que iban a esa secta. Y yo sí, no aguanto eso, ¿verdad? Por más, puse ahí un comentario. Ese líder que tú exaltas es un criminal confeso en la cárcel. Estoy admirado como alguien le sigue todavía. Hay poder en la sangre de Cristo. Debe usted tener cuidado de saber identificar a esos vasos de deshonra que van a actuar de forma terrible. Y eso aplica también para las mujeres. Segunda de Timoteo 3, por favor. Busque la preciosa palabra ahí adelante. La preciosa palabra para las damas, mujeres que están hoy aquí, para toda hija del Señor, ¿verdad? Está aquí también escrito. Y vamos a leer juntos esta preciosa palabra de Dios. Lea conmigo fuerte. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sí, escucha usted, hermano, características terribles de los vasos de deshonra. Santo es el nombre del Señor, y Dios dice que trates de evitarlos, que no tengas santa comunión con ellos, que no escuches lo que te van a meter, porque es como una serpiente que va a meter veneno, ¿sí me explico? Y te va a hacer daño, va a dañar tu corazón, va a dañar tu mente, va a dañar tu relación con Dios. Seguimos leyendo, dice la preciosa palabra de Dios, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Santo es el nombre del Señor. Iglesia amada, debemos de tener cuidado, ¿verdad?, con este tipo de vasos que son vasos de deshonra. Usted debe de ser sabia, usted debe de ser sabio. Dice un dicho en este mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. Al nombre de Cristo dele gloria.
Hay ejemplos de personajes de deshonra. Busque Primera de Reyes 21, por favor, la preciosa palabra de Dios. Hay un innumerable de personajes que son utensilios, instrumentos, vasos de deshonra. No podemos ver a todos, pero hoy busco a uno de los más sobresalientes, que la palabra no habla bien de esta mujer. No tenía buenas características, no tenía buenos atributos, porque Dios no estaba con ella, porque Dios no hablaba con ella, ni ella actuaba conforme a Dios. Primera de Reyes 21, del 7 al 10, lea conmigo, dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Fíjese todo lo que había en este vaso de deshonra. Había mentira, había intriga, había engaño. ¿Sí me explico? Por eso usted y yo debemos aprender. Y acá habla de una mujer, mujeres que están aquí. El vaso de honra no intriga, ¿verdad? No maquila el mal, no va más allá para lograr un objetivo. El vaso de honra, ¿sí me explico? Escuchaba el testimonio de alguien que está caminando como usted y yo en el camino de Dios, y le preguntaba: ¿qué pasó con tu hijo? Dice: lastimosamente iba en la moto, se le metió a un carro y lo atropelló. Le pegó mero en la espinilla, le rompió el hueso. El costo para sanar eso, 35,000 pesos. Los que hicieron el daño dijeron: allá te alcanzamos. Dice: cuando llegamos al hospital, nunca más se volvieron a aparecer. Así obran, ¿verdad?, los hijos del malo, los hijos de Satanás. Traición, mentira, ganar, ¿verdad?, ir por encima si se puede, acabar con el prójimo si se puede. Así obran. Por eso usted y yo debemos de tener mucho cuidado. ¿Y qué pasó con ustedes? Dice: yo me preocupé más por mi hijo, ahí estuvimos con él, y por alguna razón, dice Dios, porque todo lo pusimos en manos de Dios, Dios hizo que en el hospital no nos cobraran, y así me dijo, ni un solo peso. Dije: gloria a Dios. Y dice: mi hijo sanó, ahorita ya hasta se fue a trabajar. Fíjese cómo obra aquel que se está limpiando, cómo obra aquel que tiene a Dios. ¿Sí me explico? Nos verán tontos aquí. A veces callamos mejor, ¿verdad? No confrontamos, no vamos, sino mejor callamos. Pero si Dios nos conoce que somos vasos de honra, alabanzas al Cordero de Dios, porque Dios conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Primera de Reyes 21, nos saltamos al 23 y el 25. Glorificado sea el nombre del Señor. Usted es vaso de honra, siga siendo vaso de honra. Usted, Dios necesita que le límpiese, ¿verdad? Hable con Dios, pida ayuda, pida auxilio. Santo es el nombre del Señor. Leemos juntos Primera de Reyes 21, 23 en adelante. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, y el que de Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Sí me explico?
Acab fue malo, perverso, fue vaso de deshonra. Pero fíjese lo que dice la palabra. La mujer era la que influenciaba. La mujer es la que lo llevaba, ¿verdad? Y hizo, ¿verdad? Que esta Jezabel se viera. Vaya a Apocalipsis 2:20 para ver lo que dice la palabra de Dios de esta mujer, este vaso de deshonra. Santo es el nombre de Jesucristo. Alabe a Dios porque Él vive. Cuando iniciaba esta predicación le decía: no aludo a nadie, no tiro pedradas a nadie, sino es personal para mí la palabra, personal para ti la palabra. Santo es el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 2:20, la preciosa palabra de Dios. Léala conmigo, por favor. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si usted se da cuenta, el vaso de deshonra no da buen fruto. El vaso de deshonra, ¿verdad?, siempre está haciendo cosas que no le agradan a Dios. A veces opera como la persona, pero a veces opera espiritualmente. Santo es el nombre del Señor. Espiritualmente obra deshonra. Fíjese qué significa: cosa que quita o mengua la dignidad, la estima y el respeto de alguien y de otro. ¿Eso qué significa? Que la persona, el vaso, el instrumento de deshonra es el que aparta a los hermanos, es el que aparta a los amigos, es el que habla a las espaldas. ¿Sí me explico? Usted nada más haga una prueba cuando alguien habla mal de alguien y usted piensa que no es cierto. Dígale a esa persona: voy a invitar de quien estás hablando para que lo digas a frente. ¿Y sabe qué va a hacer esa persona? No va a decirlo frente a frente, no se va a parecer, porque lo que ella intenta es menguar la estima, la dignidad de alguien, el respeto por algo o por alguien. Esa es la deshonra. Santo es el nombre del Señor. Diga conmigo: hoy decido ser el instrumento que quiero ser, el vaso que quiero ser. Vaya usted a Hechos 9:15 al 16. Santo es el nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive. Glorifique a la roca inconmovible que es Cristo el Señor. Nuestro mejor ejemplo siempre será Jesucristo, el vaso de honra, el Santo de Israel, que habitó como nosotros y que nunca se halló pecado en su vida, porque es un vaso de honra. Alabanzas al Cordero de Dios. Hechos 19:15 y 16. Leemos juntos la preciosa palabra de Dios. Pero respondiendo, aleluya, ya lo tiene, iglesia amada. El espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de ahí a aquella casa desnudos y heridos. Dice: a Jesús conozco y a Pablo conozco. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios conoce, y aún el espíritu malo, el enemigo de nuestras almas, conoce cuando somos instrumentos de honra o deshonra. Cuando Dios escogió a Pablo, mandó a un profeta, y sabe las palabras que Dios le dijo al profeta. Le dijo: ve y vas a orar por él. Y dijo: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, a su nombre dele gloria. ¿Cuántos escogen ser instrumento útil para Dios? ¿Cuántos escogen ser vaso escogido para Dios? ¿Cuántos escogen ser vaso de honra para Dios? Yo quiero ser un vaso, instrumento escogido para llevar el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabanzas al Cordero de Dios.
Vea otro siervo, podamos ver cientos, pero hoy solamente doy una reseña. Hebreos 3:5, por favor. La preciosa palabra de Dios. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando llegue a su casa, ¿verdad?, o en las redes un vaso de deshonra, quítele la palabra. No abra sus oídos. Cuestiónelo con la palabra y dígale: vamos a orar mejor. Vamos a buscar el rostro del Señor. Santo es el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Alábele porque Él vive. Dele un fuerte aplauso a Jehová, Dios de los ejércitos. Santo es el nombre del Señor. Hebreos 3, 5 y 6 leemos juntos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué se dice de Moisés? Que él fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuántos de los que están acá quieren ser fieles en la casa de Dios? Fieles delante del Señor, instrumentos dignos para la gloria de Dios. Lo necesitamos. Me mencionaba esta mujer: mi hija se casó, va a casar hoy, se están casando. Su novio no es cristiano, pero su familia de su novio inconverso, dice, aceptó casarse en la iglesia cristiana y está aceptando todas las reglas. ¿Y por qué? Dice: porque desde que mi hijo conoció a su hija que es cristiana, ha cambiado. Está cambiando. Ya lee la Biblia, con nosotros se porta diferente. ¿Sí me explico? Porque ahí está el testimonio, el ejemplo de un vaso de honra. A su nombre dele gloria y alábele porque Él vive, porque su misericordia es para siempre. Busque Romanos 6:12, por favor. La preciosa palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesucristo. Alábele porque Cristo vive, porque Él está, ¿verdad?, como Rey de reyes y Señor de señores. Romanos 6:12 y 13. Glorifique al nombre de Jesucristo. Dele la gloria de vida a su nombre. Esa palabra es para nosotros. Alguien dejó de congregarse en la iglesia, le decía: no lo haga, porque en la iglesia somos expuestos a la palabra de Dios, porque en la iglesia somos expuestos a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Y si alguien llega desanimado, Dios lo anima. Si alguien llega, ¿verdad?, pensando en tomar malas decisiones en su vida, escucha la palabra, el toque de Dios, y lo limpia y le cambia la mentalidad. Al nombre de Cristo dele gloria. Romanos 6:12 y 13 leemos la palabra y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Instrumento de justicia. A su nombre dele gloria. ¿Cuántos hoy quieren ser instrumento de honra? ¿Cuántos quieren ser instrumento de justicia? Fieles en la casa de Dios. Que cuando el malo te quiera confrontar, diga: a esa mujer, a ese varón yo lo conozco. Yo sé quién es. Es un hijo de Dios, es un escogido de Dios. Con él no me puedo meter, a él no le puedo hacer nada, porque es un instrumento de justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le invito, se ponga sobre sus pies y hoy delante del Señor
usted pueda decirle: quiero mantener un buen testimonio para mi Dios. Quiero llenarme de Dios. Quiero tener la sabiduría de Dios. Quiero servir con amor. Que tenga usted un gran honor y sirva a Dios con todo su corazón. Hoy escogemos, usted que llegó hasta aquí, ¿qué elección tiene? ¿Instrumento de honra o de deshonra? Pero hoy aquí decidimos ser instrumento de honra. Alabe a Dios porque Él vive. Háblele a Dios ahí en su lugar. Solo dos decisiones: de honra o de deshonra. No hay más alternativa. Dice la Biblia que cuando Dios venga habrá gente para el cielo y la demás para el infierno. No hay más caminos. Dice el Señor, ¿verdad?, que solo hay luz y tinieblas, y la luz venció las tinieblas. Háblele al Señor: ya yo no tengo nada que ver. Cuando yo preparé este mensaje, yo ya hablé con Dios. Pero hoy le toca a usted decirle qué instrumento quiere ser. Háblele al Señor. Y si usted sabe que ha fallado, háblele a Dios, porque Dios le conoce. Gracias, Jehová, Dios de los ejércitos.